Deep underground, the Jelly Belly factory, Bibi is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Pues empezamos el mes de agosto, otro mes, compartiendo experiencias, 2 años y medio que tenemos haciendo un trueque, ¿no? Me da mucho gusto estar de regreso, como saben, estuvimos de vacaciones, pero con muchas ganas otra vez de compartir experiencias, de tener grandes exposiciones. Y bueno, ahorita que estábamos, antes de iniciar, vieron algunos videos. Queremos invitarlos a nuestra 9ª edición del Diplomado de Comercio Exterior que tenemos con grandes expertos como catedráticos. Iniciamos el 19 de agosto, estamos por cerrar inscripciones, así que los invito ampliamente a que se inscriban. Por ahí les van a mandar una liga en el chat por si están interesados. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, Enrique. ¿Cómo están? Octavio, bienvenidos a Hacer un Trueque. Me da mucho gusto verlos. Y bueno, pues el día de hoy es un honor, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy el maestro Alejandro Osuna. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Hacer un Trueque con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy contento y agradecido por la invitación. Al contrario, y bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Sabemos que eres un experto en el mismo, los 5 errores para evitar en los contratos internacionales. Así que me gustaría, antes de darte la palabra, presentar tu semblanza, si me lo permites. Muchas gracias. El maestro Alejandro Osuna González es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, Tijuana, y maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Socio de Osuna González y Asociados. Ocasionalmente funge como experto en Derecho Internacional y Mexicano ante los tribunales de los Estados Unidos. Fue consultor externo de Intracen, organismo mixto de la ONU y la OMC. Ha sido árbitro en procedimientos administrativos bajo los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional, el American Arbitration Association y el Centro de Arbitraje de México, CONDUCEF, y bajo las reglas del Grain and Feed Trade Association de Londres, Inglaterra. En su preparación se encuentran cursos y seminarios de negociación y redacción de contratos de compraventa internacional, Incotrade 2020, Simposio Latinoamericano de Arbitraje de la Construcción, Arbitraje de la Actividad Empresarial, Introduction to International Commercial Arbitration, entre otros. Es miembro de la Comisión de Arbitraje del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, Fellow del Chartered Institute of Arbitration, Capítulo de Norteamérica, de la Asociación Nacional de Abogados de la empresa ANADE, Capítulo Baja California, por mencionar algunos. Ha sido docente en distintas universidades nacionales e internacionales. Ha participado en foros internacionales como el Grupo de Trabajo Internacional de Trade Center de Ginebra, Suiza, y en el Seminario sobre Contratación Internacional y Arbitraje, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de diversos artículos, como es The Expert Witness and CIS, Universidad de Pittsburgh School of Law, Journal of Law and Commerce, Compraventa Internacional, la obligación del vendedor internacional de entrega de mercancías libres de reclamos a terceros basada en la propiedad intelectual, En Pauta, revista informativa del capítulo mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, solo por mencionar algunos. Así que, bueno, bienvenido a Hacer un Trueque, Alejandro. Para nosotros es un gusto, que además eres de Baja California, ¿no? Y bueno, pues aquí
Es un placer tenerte aquí. Pues nuevamente muchas gracias, muy contento por haberme invitado a acompañarles esta tarde y que estén ustedes pues disponiendo de su valioso tiempo a prestarme atención en un tema que a mí en lo particular siempre me ha parecido particularmente interesante. No sé si alcancen en este momento a ver la presentación. Aún no la vemos. A ver. Ahorita parece que ya se va a proyectar. Ahorita te confirmo. ¿Listo? ¿Ya se ve la pantalla? ¿Ya se ve? Sí, perfectamente. No se ve completa. Es como si estuvieras compartiendo, si estuvieras dos pantallas. Y se me ayudas a comentar cómo hacerlo. Buenas tardes. En configuración de visualización. Arribita. A ver, ¿en qué parte? En su segundo, ahí, dale clic. Y donde dice cambiar vista. Ajá. Y le pongo como. Sí, dale clic ahí. Ahí está, listo. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, gracias por el apoyo técnico. Bueno, la plática del día de hoy es 5 errores a evitar en los contratos internacionales. Algunos aspectos de la charla del día de hoy son cuestiones meramente prácticas. Otras tienen, digamos, un contexto o un trasfondo más jurídico, técnico, pero muchas de las ideas que les voy a exponer el día de hoy vienen a partir de mi experiencia actuando como asesor de empresas en el área de contratos internacionales. Y solamente para efectos de aclaración, yo no soy experto en comercio exterior, como entendemos típicamente el concepto de comercio exterior. Mi área de expertise es contratos internacionales y solución de conflictos cuando se trata de empresas ubicados en distintos países. ¿Okay? Todos los demás aspectos del comercio exterior quedan fuera del ámbito de mi expertise, pero quisiera hacer esta aclaración antes de iniciar. Bueno, los 5 errores a evitar en los contratos internacionales, y empiezo por el primero de ellos. No investigar quién es un nuevo comercial, quién es un nuevo socio comercial. Hace escasos meses me estaba consultando una empresa de la zona Querétaro, Guanajuato, uno de esos 2 estados, no recuerdo cuál exactamente. Y me comentaban ellos o me consultaban ellos que habían celebrado un contrato con una empresa que ellos creían que estaba en China. No localizaban a la empresa, no coincidían los datos de la denominación de la empresa con alguna información que logramos consultar en internet. Y al preguntarles a ellos si habían hecho algún tipo de due diligence, como le llaman ahora, de diligencia previa, debida, antes de celebrar el contrato, me dijeron que no. ¿Qué es importante hacer desde el punto de vista práctico cuando vamos a celebrar un contrato? Pues a lo mejor no al grado de como operan hoy los bancos o en temas del socio controlador con esa diligencia informativa, pero yo creo que es sano, es necesario, es prudente que cuando vamos a iniciar una nueva relación comercial, número 1, sepamos con quién estamos tratando. ¿Dónde se establecía la empresa? ¿Existe realmente la empresa? ¿Qué tipo de referencias de esa empresa podemos conseguir? Por ejemplo, básico, datos societarios. El acta constitutiva, Articles of Incorporation, o como le llamen en su lugar de origen. Bueno, hay que tratar o intentar allegarnos de estos documentos en la medida que ello sea posible para saber que la empresa existe, que quien la representa o dice representar efectivamente trabaja o tiene algún vínculo con esa empresa, pero hay que hacer la tarea, ¿verdad? A veces en el afán de cerrar un negocio de manera rápida, de ver algo que parece una gran oportunidad de negocios, pasamos por alto algo que es importante, que es averiguar con quién estamos tratando, quién está del otro lado. ¿Qué podemos también pedir? Referencias comerciales. A ver, dame información de otras empresas con las que hayas celebrado tratos anteriormente. ¿Es esta empresa un fabricante o es un intermediario?
¿verdad? Esto también nos puede decir mucho en cuanto a qué nivel de riesgo estamos asumiendo con quien contratamos, porque si resulta que estamos contratando con un intermediario, pues a lo mejor este broker no tiene grandes activos o activos suficientes para responder a alguna situación de incumplimiento, como sería el caso si estuviéramos tratando directamente con una empresa que es el fabricante, ¿verdad? ¿A quién podemos acudir? Bueno, a cámaras o asociaciones de comercio, ¿verdad? Hay asociaciones, digo, por darles algunos ejemplos, en México está la Cámara de Comercio México-Argentina, la Cámara chino-mexicana, y así hay muchos equivalentes, pero también podemos apoyarnos con la representación diplomática que tiene México en diferentes países en el extranjero para pedir referencias, preguntar, lograr conseguir tanta información como sea posible cuando estamos en este proceso de iniciar, entablar negociaciones con una empresa y queremos verdaderamente saber si esta es legítima. No pasen por alto, y hoy en día es increíble la gran información que podemos encontrar en medios como por internet, como Google. Hay una página muy interesante que se llama Panjiva. Panjiva, sin embargo, es un servicio de suscripción, pero te puede arrojar datos como el establecimiento de la empresa, datos en cuanto a qué tanto exporta al año o si es importador, qué tanto importa y de qué países. Y esto obviamente nos va a dar indicios, señales de que estamos tratando con una empresa que efectivamente es legítima y existe. Puedo hablar un poquito más adelante de algunas otras salvaguardas que podemos tomar en aras de proteger a nuestra empresa, a nuestros clientes, ser víctimas de un fraude, pero por lo pronto lo básico es infórmense quién es este socio comercial con el que ustedes están ahora iniciando o con la perspectiva de celebrar negocios con esta empresa. Esto es algo que me ha tocado ver mucho. Si bien es cierto que los contratos no tienen que ser documentos formales para ser exigibles y válidos, ¿no? Hay un dicho que en alguna ocasión escuché en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, me la dijo un alumno y nunca se me olvidó. Dice, una tinta tenue es mejor que la memoria más brillante, ¿no? Si estamos negociando un contrato, hay que procurar que esta negociación de alguna forma conste por escrito. Y cuando digo escrito es lo que hoy en día conocemos por escrito los medios electrónicos, ¿verdad? Si estamos haciendo una negociación por teléfono, por WhatsApp, bueno, ahí puede caer un indicio escrito, pero yo creo que debe ser una recomendación, o mejor dicho, esta es una recomendación que les hago, es traten de hacer constar por escrito las negociaciones. Y aún y cuando hagan la negociación por teléfono, no les lleva más que 5 minutos en el teclado, hacer un pequeño resumen, un pequeño memorándum de lo que acaban de negociar para recapitular cuáles son los acuerdos. Incluso podemos preguntar, este es mi resumen, por favor confirma que este es el entendido que tenemos de los puntos y hasta lo que hemos logrado. Y esto es como una práctica sana. Y se los comento porque lo estoy viendo obviamente desde la perspectiva al momento en que surge un conflicto y el contrato no quedó debidamente documentado o documentado de manera formal, por lo menos si tenemos estos indicios probatorios, estos correos electrónicos, vamos a tener una mayor posibilidad de argumentar aquello que constó de alguna forma en un escrito que posteriormente se pueda consultar y eventualmente mostrar ya sea ante un juez o ante un árbitro. Entonces, la información nos da poder, conservar la información nos da aún más poder, pero es importante que resuman estas negociaciones y estas conversaciones en alguna forma que deje constancia, idealmente un correo electrónico. Temas de idioma. Asegúrense que ambas partes están comprendiendo el idioma. En ocasiones tratamos de hacer tratos con personas que son de otra nacionalidad y a lo mejor el acento es muy marcado, muy denso, de muy difícil comprensión y no entendemos, ¿verdad? O creemos que estamos entendiendo. O a lo mejor la otra parte no nos está entendiendo, ¿no? Es
muy sano que si estamos trabajando en un idioma uno, o que no manejamos completamente o con la fluidez necesaria, o la otra parte no lo hace, a lo mejor podemos sugerir sutilmente y de forma respetuosa para que no se preste a malas interpretaciones, el pedir apoyo a un traductor para que no exista duda. Evidentemente, si resumimos o reducimos a un escrito lo que entendimos, eso puede ayudar también a esclarecer cuestiones en un futuro relacionado con este tema de que si las partes si se están o no comprendiendo durante el proceso de negociación. Y finalmente, después de que logramos esta negociación, sumamente importante hacer constar esta negociación en un contrato apropiado para su operación internacional. Y cuando digo apropiado me refiero a un contrato que haya sido elaborado precisamente con esta perspectiva internacional y que no haya sido redactado o tomado de alguna machoteca que nada más toma como referente el derecho mexicano, el Código de Comercio, y en unos minutos lo voy a explicar por qué. Ahora, ¿cómo nos allegamos de un contrato internacional? Benditos medios electrónicos, ¿no? De hecho, al final les puedo hacer llegar esta publicación, pero hay publicaciones que pueden ustedes descargar en línea, algunas de forma gratuita, otras que tienen un costo que incluye una serie de formatos, de formularios, de machotes, para hacer contratos internacionales que además fueron redactados desde su concepción para operaciones internacionales. Unos modelos muy buenos que pueden tomar como punto de partida es, por ejemplo, los que publica la Cámara de Comercio Internacional. Ellos publican contratos modelo, contratos tipo, tienen un costo, pero la ventaja que tienen estos contratos es que ya están probados en la práctica comercial internacional y fueron elaborados precisamente para esta clase de operaciones. Hay otro documento, este es de descarga gratuita, que tuve el honor de participar en la elaboración, que es la guía para pequeñas y medianas empresas que fue publicado por Intracen, el International Trade Center, que a mí me invitaron a participar en la discusión del borrador y tuve la buena fortuna de ser invitado a estar en Ginebra, Suiza, en la redacción de la guía contractual. Es un documento que yo lo considero valiosísimo porque trae varios formularios, desde contratos de suministro, de compraventa internacional, de joint venture internacionales, documentos de confidencialidad. Es una fuente de información, una machoteca, creo yo, muy valiosa. Y si eres tú abogado o un profesional que se dedica al asesoramiento en materia de comercio internacional, tiene que estar necesariamente en tu biblioteca. Les voy a hacer llegar después por TLC este documento para que logren ustedes tenerlo y lo utilicen. Sí requieren alguna edición mínima, pero en buena medida son documentos que fueron concebidos para ser justos, para ser equilibrados y sobre todo para abordar los aspectos más relevantes de la contratación internacional. Entonces, es importantísimo concluir este contrato de una forma correcta, porque como les digo, aun y cuando no tengas el contrato formalizado en un documento con firmas de las partes, de cualquier manera existe contrato. De eso no debe jamás quedar lugar a duda. Lo único es que si tienes un contrato redactado en su forma, bueno, puedes precisar fechas para cumplimiento de ciertas obligaciones, puedes estipular la forma de pago, si va a ser transferencia de fondos, si va a ser carta de crédito internacional, si va a ser carta de crédito contingente, cómo vas a resolver los conflictos si estos se presentan, si quieres poner límites a los grados de responsabilidad de las partes en el contrato. Entonces, para esto creo que nos puede servir tener un contrato y no dejar las cosas al garete, nada más como con una orden de compra, factura y documentos de transporte. Le toca ver muchas disputas donde es todo lo que hay. Suficiente para demostrar el contrato, pero quedan muchos huecos
informativos y de acuerdos. Ok. Y esto, voy a hacer mucho énfasis en ese punto 3. De los errores que se cometen en el comercio internacional. No informarse o no informarnos nosotros, nuestra área de comercio exterior de nuestra empresa o incluso nuestros asesores sobre la ley aplicable al contrato internacional. Y algo que quiero que el día de hoy se lleven con toda claridad es que la mayor parte de los contratos internacionales que nuestras empresas mexicanas celebren con empresas ubicadas en otros lugares del mundo no se van a regir por el Código de Comercio. Repito, no se van a regir por el Código de Comercio. Así que para esta clase de contratos pueden tomar su Código de Comercio y guardarlo en un cajoncito porque no les va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Van a estar viendo la ley equivocada. Entonces, no informarnos sobre la ley aplicable al contrato internacional creo que es un error gravísimo para los empresarios, pero también para los consultores en materia de comercio internacional o por los abogados que asesoremos en esta materia. ¿A qué me refiero? Bueno, existe un documento que se llama la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Es un documento muy interesante. La versión final fue aprobada en abril de 1980 en la ciudad de Viena, Austria. Y curioso que la persona que encabezó los trabajos de redacción del proyecto fue nada más ni nada menos que un gran jurista mexicano de nombre Jorge Barrera Graf. Él encabezó los trabajos que culminaron en esta convención que en abril del 80 fue suscrita y de la que son parte hoy en día 95 países, incluyendo por supuesto México y gran parte de los países que hacen comercio internacional de forma común, corriente, de forma intensiva, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de que existe este tratado internacional que regula una operación privada? Como les comentaba al inicio, guardar el Código de Comercio porque de poco nos sirve. Guardar el Código Civil Federal para las cuestiones supletorias porque tampoco nos va a servir. Habrá algunas cosas escuetas que tal vez sí, pero en términos generales no. ¿No? Si eres norteamericano, bueno, el Código Uniforme de Comercio, artículo 2, pues no aplica, no tiene cabida aquí, ¿no? Donde aplica la convención, no aplica derecho nacional. ¿Y cuáles son los aspectos que regula esta convención? Los fundamentales del contrato internacional. ¿Cómo se celebra el contrato? ¿Cómo se puede probar? Y algo que dice la convención es que el contrato, como regla en general, al igual que en México, por cierto, es un contrato consensual. Basta que las partes estén de acuerdo. Pero además trae una pequeña regla probatoria. Dice que podrá probarse por cualquier medio, incluso testigos. Entonces, si tienes testigos que pueden acreditar o declarar en cuanto a la existencia e información del contrato, ya tienes cómo probarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que generalmente tenemos documentos. Y mi idea es que si tenemos de testigos para arriba ya estamos del otro lado. Por lo tanto, si tenemos documentos debemos de tener por lo menos una presunción fuerte de la existencia de un contrato internacional. Rige también los derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, cuáles son las obligaciones del vendedor en cuanto a la calidad de las mercancías, conformidad de las mercancías, su deber de embalar y empacar las mercancías, de entregar mercancías libres de reclamo de terceros, ¿verdad? Si las partes así lo pactan, bueno, de transportar las mercancías o hacer los contratos para hacer transportar las mercancías, las obligaciones del comprador, que es tomar control de las mercancías y pagar el precio. Lo que dice la convención es que esta obligación de pagar el precio ni siquiera requiere una exigencia formal, un requerimiento formal de pago. Cuando las partes no hubieran señalado lugar y domicilio de pago, se entiende que es el domicilio del acreedor. Entonces, aunque no haga requerimiento, procede el pago. A partir de ese momento de la entrega, a partir de ese momento se exige el pago. Aborda las acciones que puedes hacer valer en caso de incumplimiento. Tienes una plétora de posibilidades que van desde el cumplimiento forzoso del contrato,
la concesión de plazos adicionales para cumplimiento, la resolución del contrato, y siempre con la posibilidad o el derecho acumulado de reclamar daños y perjuicios, en mi opinión, de una forma más amplia y extensa que lo que puede contemplar el derecho nacional. Ahora, este mapa es para que se den una idea. Los países, obviamente en azul, son los países que son parte de la convención. Les hago la observación de que Portugal es parte, pero en este mapa aún no aparece marcado. Pero estos son los países que son parte de la convención. Como pueden ver, Norteamérica, buena parte, de hecho, toda Europa continental, quizá por ahí existe algún país que no sea parte, pero en buena parte es Europa continental. Notarán que el Reino Unido no es parte de la convención. Ahí hay un tema de superioridad, por lo menos asumida, ¿no? Ellos dicen que su ley es superior, y por qué van a vincularse a un tratado que ellos consideran que no es de la misma categoría que su ley mercantil interna. La India, por lo consiguiente, por una idea más o menos también tomada de los ingleses, hay un gran vacío en los países de tradición islámica por un tema de prohibición al cobro de intereses que no permite la Sharia, pero por esta razón muchos países árabes no han incorporado al sistema de la convención, pero buena parte de los países con los que México comercia ahí están y son parte. 95 países la han suscrito y está vigente 93. Bueno, estos temas ya se los comenté. ¿Hay algunas diferencias importantes frente al derecho nacional? Sí, sí las hay. La formación del contrato, hay mucha mayor flexibilidad en la formación en el ámbito internacional que en el interno. El tema de los avisos de falta de conformidad, y hago un pequeño paréntesis. Hay una regla en el derecho nacional que muchos pasan por alto, y hay un equivalente a nivel internacional, pero quiero hacer un pequeño comparativo. El artículo 383 del Código de Comercio dice que cuando un comprador recibe mercancías y no son de la cantidad o calidad acordada, o dentro de 30 días descubre que hay vicios ocultos, debe notificar por escrito al vendedor o pierde sus derechos de reclamar con posterioridad. Eso es importantísimo. Y a mí me ha tocado ver, incluso en operaciones nacionales, que omiten hacer esta notificación que contemplan el 383 del Código de Comercio. Comparemos con lo que dice la Convención sobre Compraventa Internacional en los artículos que son el equivalente funcional del 383. La Convención tiene dos artículos que abordan esta temática, que son el 38 y el 39. El 38 dice que recibidas las mercancías, el comprador deberá revisarlas en el plazo más breve posible, tomando en cuenta las circunstancias. Y el 39 dice que deberá notificar la falta de conformidad y teniendo un plazo de hasta 2 años. Pero este plazo no corre a partir de la entrega, sino del descubrimiento, mientras que el Código de Comercio es a partir de la entrega. ¿Por qué razón? Porque las mercancías recorren largos trayectos. Si el Código de Comercio, vayamos a este ejemplo, dice 30 días, y aplicáramos ese Código de Comercio a un contrato donde las mercancías vienen por mar y vienen de China, los 30 días se van a consumir en el mero trayecto. Pero la Convención, ¿qué es lo que dice? Dice algo distinto. Dice que se deben inspeccionar las mercaderías en el plazo más breve posible, atendidas las circunstancias, hasta que hayan llegado a su destino. Y a lo mejor llegan, las revisas y no descubres nada. Pero una vez que pones en operación las mercancías, empieza a oler a quemado esa máquina que acabas de comprar. Entonces, a partir de ese momento en que descubriste el desperfecto, te empieza a correr este relojito de hasta 2 años. Digo de hasta 2 años, porque el plazo puede ser más breve y hay una interpretación muy flexible de este dispositivo. Piensen ustedes que no están comprando maquinaria, sino perecederos, lechugas o tomates. Y el plazo de notificación se hace en el plazo más razonable a partir del descubrimiento. Si son perecederos,
se empieza a correr rápido, ¿no? No van a ser hasta los 2 años, pero si son maquinarias, tienes hasta 2 años. Terceros tienen plazos muchísimo más breves. Bueno, hasta aquí con el tema. Bueno, otro par de puntos. Establece un catálogo de acciones que ejercer por incumplimiento, algunos claramente influenciados del derecho civil continental y como ha sido acogido en Latinoamérica, otras fórmulas o acciones para casos de incumplimiento que tienen su origen en el common law anglosajón, y también una gama muy amplia de reclamo de daños y perjuicios que no están contemplados siquiera en nuestro Código de Comercio. A lo mejor podríamos argumentarlos, pero estrictamente no aparecen en nuestro Código de Comercio, como la posibilidad de reclamar daños por operaciones de reemplazo. No me quiero estacionar mucho aquí, pero les doy un par de ejemplos. Supongamos que ustedes compran de California árboles de Navidad a $12 la pieza, y las requieren para el 10 de diciembre, no las consiguen el 10 de diciembre y tienen que ustedes comprar árboles 20% más caros que el contrato originalmente celebrado. Celebran ustedes ese contrato de reemplazo, pueden reclamar al vendedor original la diferencia del precio entre el contrato original y el contrato celebrado en sustitución, y eso no está contemplado en el derecho nacional, por lo menos no está expresamente. Podrás alegarlo, pero no aparece tal cual. Tengo un par de preguntas, no sé si abordarlas de una vez o al final. ¿Cuál es la mecánica que sigue normalmente? Normalmente lo hacemos al final, pero si tú las quieres ir contestando no tenemos ningún problema. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver aquí un par de preguntas a reserva de que regresemos después. Pregunta Fernando Pérez. Dentro de una empresa, ¿quiénes están obligados a participar en la elaboración de un contrato internacional adicional al área legal, y con qué periodicidad debe ser revisado dicho contrato de conformidad con las buenas prácticas? Bueno, el área legal, yo diría que de la mano con el área de comercio exterior, yo creo que tienen que trabajar de una forma muy enlazada. ¿Y con qué periodicidad? Es difícil de decir. Las prácticas comerciales van cambiando, van mutando constantemente. A lo mejor hay que revisarlo cada 2 años para ver cómo van. Muchas veces los cambios a los contratos vienen como consecuencia de una crisis que se presenta, que no tienen visualizada, y se presenta un problema y dicen, ¿por qué no contemplamos tal o cual situación antes? Habla el jurídico que haga los cambios al contrato correspondiente, ¿no? Pero yo diría, a lo mejor cada 2 años es sano revisar, pero creo que también la experiencia va indicando las modificaciones que hay que hacerse, ¿no? También de Fernando Pérez, ¿cómo debe llevarse el control de un contrato de compraventa internacional cuando el área de compras de la organización constantemente está cambiando los proveedores y por consiguiente de los internacionales de compraventa, Incoterms, a fin de evitar riesgos innecesarios en las operaciones de comercio exterior dentro de la empresa? No hay que confundir Incoterms con contratos de compraventa. Esa es la primera observación que yo les haría. Son 2 cosas distintas, van ligadas, pero como les voy a comentar en unos minutos, y de hecho ese es el siguiente tema, no hay que confundir Incoterms con contrato de compraventa internacional. Los Incoterms, ¿qué función tienen los contratos internacionales? Enseguida vamos a ese tema. A ver, vamos a ver si hay algo más aquí. A ver. Bueno, creo que por ahorita es todo. Vayamos adelante. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, la convención claramente establece que se entiende por incorporado al contrato las prácticas establecidas entre las partes. Por ejemplo, si las partes ya han establecido cierto, vamos a llamarle hábito contractual, de que basta una llamada para que envíe la mercancía, y así lo han hecho durante los últimos 10 años, o 5 o 10 años, qué sé yo, pero es una práctica establecida. La convención dice, esas prácticas establecidas entre las partes las vinculan. Eso vincula a las partes. Pero también la misma convención dice que las partes están vinculadas a las prácticas generalmente observadas y que son conocidas o deben de ser conocidas en el comercio internacional. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Aquí, por ejemplo, y un ejemplo que típicamente se cita al respecto, es el tema de los Incoterms. Los Incoterms representan una práctica generalmente observada por los actores en el comercio internacional que han sido codificados a manera de derecho blando por la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Pero son parte de una práctica generalmente observada en el comercio internacional. También las partes están vinculadas a los usos y prácticas que son particulares a ciertos ramos de la industria. A ver. Ahí como que está. Ok. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de los Incoterms. Error que yo he detectado en la práctica profesional y esto lo he comentado cuando me han consultado empresas que tienen algún problema, que no les incumplió el proveedor, que la mercancía llegó dañada, defectuosa, que pagaron y no les han enviado nada. Y les pregunto, bueno, ¿y qué hicieron al respecto en cuanto al contrato? ¿Cómo lo documentaron? Y en más de una ocasión, debo decirles, me han dicho, no, pues elegimos el Incoterm, pues ya con eso. ¿Ok? Y pues no es ya con eso. Porque el Incoterm es una parte importante del contrato internacional, pero dista, pero por mucho, de ser todo el contrato internacional. ¿Qué es lo que nos va a decir el Incoterm? Bueno, el Incoterm nos va a decir quién tiene la obligación de cargar las mercancías, si tiene el vendedor o no obligación de contratar transporte o seguros. También nos va a decir a partir de qué momento se transmite el riesgo de las mercancías, si se hunde el buque, si le entra agua al contenedor, si viene por tierra y el tren se descarrila. ¿De quién es el riesgo? Bueno, esto es algo que nos dicen los Incoterms. Y a veces los vemos solamente como una cuestión para determinar precios. Pero los Incoterms no nada más son para determinar precios, ¿no? Tienen un valor mucho más allá que el precio, ¿verdad? Forman una parte importante del contrato, pero no son todo el contrato. Y por aquí tengo una lámina que creo que, aquí está, que explica qué está en los Incoterms y qué no. Bueno, aspectos fuera del ámbito de los Incoterms 2020 y de cualquier otra edición de los Incoterms. No son un contrato de compraventa internacional. ¿Ok? No son un contrato de compraventa internacional. Solamente aborda un aspecto pequeño del contrato, importante, pero pequeño, pero no es todo el contrato internacional. ¿Verdad? ¿Quieren un contrato internacional? Ya les comenté, es que esta opción de comprar un contrato modelo de la Cámara de Comercio Internacional o del International Trade Center, que ese es de descarga gratuita, y ahí pueden encontrar un contrato internacional que incluso hace referencia a los Incoterms. Pero los Incoterms no son un contrato de compraventa internacional. No aborda el tema de la calidad de las mercancías, que si son o no conformes al contrato, a los Incoterms realmente no lo tocan. ¿Esto dónde lo van a encontrar? En la Convención sobre Compraventa Internacional, artículo 35. ¿Ok? También lo pueden revisar en el contrato mismo. Si en el contrato se detallaron las especificaciones que tiene que tener esa mercancía y se anda detallado porque hay
planos que se acompañaron y tiene que satisfacer el producto ciertas medidas y ciertas características peculiares, bueno, primero revisas el contrato. Si el contrato es escueto, te vas a la convención al artículo 35, ¿verdad? Que te habla de esta definición amplia de qué se entiende como mercancía conforme. Y algo que nos llevamos en su lectura es que la mercancía es conforme no solamente en cuanto a cantidad y calidad, sino también además hay un deber adicional de entregar mercancías conformes a documentos correctos relacionados a las mercancías, empaque y embalaje adecuado para proteger las mercancías, porque podrán las mercancías ser excelsas, perfectas, ajustadas plenamente al contrato. Pero ¿qué creen? Si resulta que no venían debidamente embaladas y envasadas y surge un daño, hubo ahí un incumplimiento en la conformidad. Es decir, la no conformidad del empaque y el embalaje se equiparan a la no conformidad de las mercaderías. ¿Ok? Y también es importante la entrega de documentos conformes. En un caso que me estaban consultando hace poco, las mercancías estaban atoradas en el puerto de Lázaro Cárdenas porque no correspondían los documentos plenamente a la mercancía que habían adquirido los compradores mexicanos. Y ahí tenían la mercancía atorada sin poderla liberar mientras no pudieran solucionar el tema de los documentos. Otro aspecto afuera del ámbito de los Incoterms, la obligación de pago, el cómo, el cuándo, el dónde. Va a ser transferencia electrónica de fondos, va a ser carta de crédito, se va a utilizar algún tipo de mecanismo de pago como, en Estados Unidos esta figura de la, ahorita me voy a acordar. Bueno, una cuenta fiduciaria, es el equivalente a una cuenta fiduciaria en un banco norteamericano, por ejemplo, en un trust account, ¿verdad? Y hay diferentes cosas que se pueden, escrow account, ¿verdad? Entonces, esta obligación de cómo, cuándo, dónde, los Incoterms no se meten, no lo tocan. Las acciones en caso de incumplimiento ni resolución de controversias. Entonces, si me incumplen, no me entregan, no me pagan, los Incoterms no van a resolver eso. Pues no lo van a resolver para nada, en lo mínimo. No te señalan fijación de competencia, la incorporación de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional no implica la sumisión al arbitraje que la misma Cámara de Comercio Internacional ofrece como servicio. Eso requiere un pacto aparte, por separado. Y usualmente se pone en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms no abordan el tema de la fuerza mayor o de la excesiva onerosidad sobrevenida. Si se cerró el canal de Suez, si no sé, pasó algún tipo de accidente, un rebrote de COVID, qué sé yo. Nada de estas situaciones imprevistas, no contempladas, caen dentro del ámbito de los Incoterms. Esto es para el contrato. Los derechos de propiedad intelectual, pues compré mercancías y cuando estaba yo por comercializarlas en México, me llega el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y me asegura las mercancías. Pues ese es un reclamo que tienes tú en contra de tu vendedor. Pero los Incoterms no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Entonces hay muchos aspectos en el contrato internacional del que los Incoterms no se meten, pero para nada. No tienen ninguna relación. Ahora, un ejemplo de un descuido en cuanto al Incoterm, porque el otro tema es la elección del Incoterm equivocado. Y hay que tomar en cuenta que cuando elegimos un Incoterm no es solamente una consideración en cuanto al precio, cómo se integra, sino también las implicaciones que tiene en cuanto a la transmisión del riesgo. Y este ejemplo que me encontré, lo he utilizado muchísimo, me parece muy, muy interesante. Y va así. Los exportadores japoneses de electrónicos acostumbraban utilizar los términos FOB y CIF para enviar sus mercancías en contenedores hacia el exterior. Pero nada más para recordarles un poco
que en estos 5 terms, FOB y CIF, el riesgo por el daño a las mercancías se transmite cuando las mercancías se colocan sobre la borda de la embarcación y no antes. ¿Qué sucede? El 11 de marzo del 2011, la terminal de contenedores de Sendai se encontraba repleta de contenedores en espera a ser cargados en sus respectivos buques. Pero resulta que ese día ocurre un terremoto de 8.9 en la escala Richter, seguido por un poderoso y aún más destructor tsunami. Y así quedó la terminal de Sendai. ¿Qué pudieran haber hecho distinto los exportadores japoneses? Bueno, de haber utilizado Incoterms como el Free Carrier, el CPT o el CIP, cualquier modo de transporte, el riesgo se hubiera transmitido al comprador una vez entregados al porteador los contenedores. Es decir, no tienes que subir la mercancía en el buque. Desde el momento en que se lo entregabas a la empresa que se iba a hacer cargo de las maniobras, etcétera, y eventualmente subir la mercancía al buque, ya habías cumplido, o ya hubieran ellos cumplido, ¿verdad? Les puedo asegurar que de 2011 a la fecha, estas prácticas de que todos los contratos eran FOB o CIF, ya quedó en el olvido, porque vean esto, parecen legos regados en la alfombra del cuarto de mis hijos. Pero esto fue lo que realmente sucedió en el puerto de Sendai con este tsunami. Entonces, tiene consecuencias más allá del precio, el tema de los Incoterms. Hay otro ejemplo, no lo puse aquí, pero se los quiero comentar nada más en cuanto a las implicaciones comerciales que tiene utilizar un Incoterm u otro. Este caso se presentó en Estados Unidos y un fabricante de mercancías obtuvo un comprador que le adquirió un grandísimo volumen de sus productos y se los compró con la condición de que se los vendiera bajo la condición exports, es decir, en fábrica. Entonces ese exportador norteamericano estaba feliz de la vida porque le dio un superprecio a este comprador extranjero pensando que se iba a llevar la mercancía fuera del país. Le dio un precio tan bueno pero incluso el precio a este comprador extranjero era menor que el que le daba a sus propios distribuidores en su propio territorio. Y oh, sorpresa, después de que le vende Exworks a este comprador extranjero empezó a vender las mismas mercancías del fabricante a un precio menor dentro de su propio ámbito territorial. Entonces vean cómo una mala decisión comercial puede tener consecuencias y a veces no solamente, como les digo, el precio no siempre lo es todo. Ahora, otro ejemplo de la interacción, o este creo que es un buen ejemplo sobre la interacción de los Incoterms y la convención sobre compra-venta. Y vean este caso, y esto está basado en un caso real. ABC de México compra de XYZ Chile 4 contenedores de fruta enlatada. La venta se celebra bajo el Incoterm CIF Manzanillo, México. ¿Qué significa? Pues que el vendedor en Chile se comprometió a pagar el transporte hasta Manzanillo. Bueno, una vez que el comprador, esto debió haber dicho ABC, no XYZ. Una vez que el comprador ABC descarga la mercancía y la inspecciona, descubre que el embalaje viene húmedo, que las latas vienen oxidadas y con etiquetas desprendidas, ya que las cajas estaban hechas de cartulina y no de cartón corrugado. XYZ reclama a ABC por la mala cantidad. Miren, aquí volteé los nombres. Bueno, el comprador reclama al vendedor por la mala calidad de las mercaderías, pero este le dice que no es su problema. Le dice, yo vendedor, te vendí CIF y te transmití el riesgo a partir de que las mercaderías fueron cargadas al transporte, y exige el vendedor que el comprador le pague. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado legal? Veamos este tema de la interacción entre Incoterms y compra-venta internacional. Bueno, ya dijimos, es un contrato CIF, y ustedes recordarán, la mercancía, su riesgo, se transmite a partir de que se cargan en el buque para su transporte.
Y al entregarse la mercancía también se transmite algo muy serio, que es el tema del riesgo por el daño que la mercancía puede sufrir. Entonces, si esta mercancía se dañó después de la entrega, ¿está obligado el comprador a pagar? ¿Sí o no? Y espero aquí una respuesta rápida. Quiero ver qué opinan así de bote pronto con esta consulta, a ver qué opinan. ¿Algún voluntario de forma escrita? A ver, creo que aquí tengo una respuesta. Dicen que sí está obligado. A ver. El doctor Máximo quiere hacer un comentario. A ver. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Soy Máximo Carvajal, maestro Alejandro Osuna. A ver, un concepto CIF que es específicamente para transportes marítimos, como es el caso del ejemplo de Chile a Manzanillo, la responsabilidad y el pago de todos los gastos inherentes son hasta que llega al puerto de destino, el riesgo y la responsabilidad. Por eso en el concepto CIF se obliga a tener el vendedor, si es que se está aplicando este concepto, se obliga el vendedor a adquirir un seguro contra los riesgos. Entonces, no hay, desde luego, responsabilidad para el comprador. No hay responsabilidad para el comprador. ¿En qué? A ver, aclárenme. Abunde un poquito para entender. Entonces usted dice que no hay responsabilidad para el comprador. El vendedor entrega en Chile, carga la mercancía en Chile, pero en el CIF, cuando la mercancía se carga, se entrega. No, ese es un concepto FOB, perdóneme con todo respeto. Con todo respeto. El concepto CIF, la responsabilidad y los gastos son hasta que la mercancía es entregada en el puerto de destino, la responsabilidad para el vendedor de las mercancías. Y por eso la propia Cámara Internacional de Comercio obliga en este concepto a que quien tiene esta responsabilidad y aceptó este concepto CIF, adquiera un seguro que proteja las mercancías de cualquier daño hasta que llegan a su destino. Bueno, híjole, mire, en el CIF, y aquí tengo las reglas en la mano, dice, el vendedor debe entregar la mercancía o colocándola a bordo del buque o procurando la mercancía así entregada. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. O sea, es a borde del buque. La obligación es pagar hasta el destino de Manzanillo. Sí, la obligación es arriba del buque, pagando todo, pero su responsabilidad y los gastos son hasta que llega a su destino la mercancía. En el concepto CIF. Hijo, doctor. Costo seguro y flete. Sí, pero no dice eso la regla CIF. Y perdón que disiente de usted, pero no dice eso. La obligación efectivamente del vendedor es el pago hasta Manzanillo, pero la entrega de la mercancía y el riesgo es cuando se carga, no cuando arriba. Yo diría que es cuando se descarga. No, y está en la regla A2 de la regla sí. A ver, delante de mí.
A ver, Héctor, parece que está difiriendo también de mí. A lo mejor nos aclara Héctor. No, en este caso, perdón, doctor Máximo Carvajal, pero coincido totalmente con Alejandro en el sentido de que el término CIF establece primero la obligación por parte del vendedor de contratar un seguro en favor del comprador. Sin embargo, en el tema de riesgos, los riesgos se transmiten en cuanto la mercancía está a bordo del buque en el puerto de origen, de tal forma que una cosa es qué obligaciones tiene en cuanto a los gastos de entrega, que son a puerto de destino, y otra es diferente respecto del riesgo. Es un término que conviene mucho al vendedor, en este caso concreto. Yo me quiero regresar un poquito con el tema, un poco más a fondo, Alejandro. A ver, Héctor, nomás déjame hacer una aclaración. Sí. La pregunta de don Alejandro es en el sentido de que tenía que pagar el comprador. Si las mercancías van aseguradas, como tú lo dijiste, ¿por qué va a tener que pagar el comprador si por eso es la obligación del vendedor de adquirir un seguro? No, sí, es que son varias cosas las que estamos ahorita mezclando. La pregunta de Alejandro es, ¿está obligado a pagar las mercancías el vendedor? En un principio yo diría que sí, porque el riesgo se transfirió con motivo del embarque de las mercancías y ya a partir de ese momento el riesgo ocurre a cargo del comprador. Cualquier demérito, menoscabo, pérdida, daño de la mercancía en el trayecto ya es pérdida para el comprador. ¿Que está protegido con el seguro? Sí. Bueno. Pero al final de cuentas el comprador, el vendedor tiene derecho a recibir su pago. Sin embargo, Alejandro, aquí me gustaría tomar en consideración que al parecer el problema se origina por el empaque y embalaje de la mercancía. Exactamente. En este caso concreto. Es de origen. Así es, ese es el tema. Ese es de origen. No se hizo el empaque y embalaje en términos de lo que se acostumbra en el entorno internacional y para el tipo de mercancías, entonces sí es una responsabilidad del vendedor y no tendría derecho a cobrar por la mercancía. Perfectamente bien contestado. Y a eso es a lo que yo iba. Y esta es la siguiente explicación. La regla general es, en CIF el riesgo se transmite cuando la mercadería es puesta sobre la borda del buque. Regla general y hasta ahí vamos bien. Pero hay excepciones. El tema es que esas excepciones no las vamos a encontrar en los Incoterms, sino tenemos que encontrarla en otro lado y eso está en la legislación internacional aplicable. ¿Ok? ¿Dónde dice? Bueno, regreso. El vendedor, ya se los comentaba hace unos minutos, cumple si entrega mercaderías conformes, envasadas en la forma habitual o en la forma adecuada para conservar y protegerlas. Es decir, no solamente son las mercaderías, sino el envase y el embalaje. ¿Ok? Entonces, si el problema es que hay un envase o embalaje, es mercadería no conforme. Además, dice la convención, el vendedor responde de toda falta de conformidad que exista al momento de la transmisión del riesgo, aunque ésta se manifieste con posterioridad, es decir, a lo mejor se suben en aparente buen estado, pero una vez que llega a su destino y haciendo una revisión detallada, ves que el empaque y el embalaje no era de la calidad ni la acostumbrada ni la requerida para proteger las mercaderías. Y abundando con lo que dice la convención, dice, el comprador queda exento de pagar si la pérdida o deterioro se deben a un acto u omisión del vendedor. Es decir, si lo que sucedió fue responsable del vendedor, claro que está exento el comprador de pago, pero además es el mismo comprador tiene derecho a reclamar daños y perjuicios. Vamos a suponer que este comprador mexicano ya tenía tratadas estas mercancías y llegan en un grado tal que no les sirvan para nada. Pues no va a estar obligado a pagar, pero tiene que comprar mercancías de reemplazo a un precio mayor. Lo que dice la convención, no lo comento aquí, pero lo hice más adelante en los artículos 74 77, es que tiene este comprador el derecho a reclamar el precio de la operación de reemplazo que se vio obligada a celebrar, con la idea de dejar en el mismo estado al comprador que si el contrato jamás hubiese sido cumplido, ¿verdad? Digo, se presta esto para mucho análisis, siempre tiene este tema, como decimos acá en el norte, pues tiene más salidas que un freeway, ¿no? O sea,
Hay muchas excepciones, pero muchas de las excepciones, y eso lo quiero que se lleven hoy, no nos vamos a encontrar en los 5 terms, sino tenemos que interpretar los 5 terms de la mano de un instrumento como la Convención sobre Compraventa Internacional. Ok, otro punto delicado, no prever la forma de resolución de controversias, y eso es sumamente común, sumamente común. ¿Qué tan común? Bueno, si en la mayoría de los casos que me tengo que consultar no hay un contrato formal escrito, pues mucho menos va a haber una fórmula prescrita en el contrato sobre cómo resolver o abordar las controversias que se susciten en la ejecución o inejecución del contrato. Ahora, ¿qué pasa si no defines desde el inicio cómo vas a resolver el conflicto? Pues tú como un empresario mexicano o consultor mexicano, lo primero que dices es, caramba, me incumplieron. ¿Podré demandar en mi propio país, en México, a una empresa que tiene su sede en otro país? La respuesta, como mucho de lo que se responde en derecho, es depende, ¿no? ¿Dónde se pactó o dónde debe cumplirse alguna obligación pendiente? ¿Cuál es el domicilio del demandado? Digo, si es un contrato internacional, el domicilio del demandado va a estar fuera del país, pero a lo mejor la obligación debía cumplirse dentro del territorio nacional, ¿verdad? Y hay por ahí alguna jurisprudencia internacional en materia de la convención que dice que la parte que reclama compensación siempre tendrá derecho a reclamar en su propia jurisdicción daños y perjuicios, aunque el demandado esté en país extranjero. Es jurisprudencia de la Convención sobre Compraventa de carácter no vinculante, un peso persuasivo, pero frecuentemente citado por tribunales en diferentes lugares del mundo. Entonces no lo defines, tiene tu abogado que buscar en dónde lo va a resolver, dónde va a plantear la demanda. Bueno, y entonces, ¿qué opciones tienes tú para resolver una controversia contractual internacional? Bueno, hay algunas. No puedes poner una cláusula de competencia judicial, ¿no? ¿Qué ventajas? Bueno, pues si pones una cláusula de tribunales en México, en la ciudad de Pinotepa Nacional, Oaxaca, bueno, pues tú como empresario y tu abogado estás familiarizado con prácticas locales, te vas a apoyar en tus abogados de siempre para presentar la demanda, a lo mejor tienes un mayor control en cuanto a los costos, hay cierto grado de confort o comodidad porque estás manejando en tu idioma, hay un bajo costo judicial porque en México la justicia es gratuita, más no expedita, ¿verdad? Pero bueno, en principio es gratuita. Pero ¿qué desventajas puede tener? Bueno, vamos a ver esto de la perspectiva de la otra parte, ¿no? Queremos someter a una parte extranjera a los tribunales mexicanos o viceversa, nosotros a unos tribunales extranjeros. Oye, pues desconozco cuáles son las prácticas locales. Yo no conozco abogados en aquel país ni cómo me van a cobrar. Yo no manejo el alemán, ¿no? O el danés, no lo conozco, ¿verdad? Tengo la preocupación de que el juez le eche porras al de casa e incline el fiel de la balanza en su favor, ¿verdad? Desventajas, y esto aplica para todas las partes, ¿no? Para lograr la cooperación procesal internacional requerida, ¿cómo emplazas la demanda? ¿No? Tienes que usar una carta rogatoria, traducir documentos, pero puede ser muy laborioso y llevar mucho tiempo. Obtención de pruebas también es laborioso, y más cuando la requieres en el extranjero. Hay tratados internacionales, está una convención de la Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero, pero los procesos tienden a ser muy tardados, ¿no? Y muy importante, y al final, la ejecución de la sentencia al final del pleito, ¿lo vas a poder lograr, sí o no? Entonces hay muchas incertidumbres cuando insertamos en un contrato una cláusula de competencia judicial. Mayor grado de certeza que no incluir nada, pero no nos resuelve muchas incertidumbres que aún así pueden subsistir. Otra alternativa, poner en un contrato el acuerdo arbitral. Tenemos algunas ventajas. Número uno, el arbitraje tiene un reconocimiento internacional. Hay aproximadamente 130 países que han ratificado la Convención de Nueva York de 1958, que te reconoce unos aspectos fundamentales del arbitraje, que es la eficacia de la cláusula arbitral y la eficacia del laudo al final una vez que es dictado, y que lo puedes además ejecutar internacionalmente. Y esto es, digamos, la Carta Universal de los Derechos del Arbitraje, ¿verdad? Esta Convención de Nueva York del 58.
La otra cosa es que hay una gran uniformidad procesal. Hay una ley modelo del 86 de la UNCITRAL, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que creó una ley uniforme que México incorporó en su régimen interno, en Código de Comercio, y que muchos países también lo han hecho. Entonces hay una legislación uniforme en cuanto al arbitraje, pero además las instituciones tienen reglamentos arbitrales que tienden a ser muy similares unos a otros. Tiene ventajas, es un proceso flexible, confidencial. El árbitro generalmente es un experto que la institución elegida te designa con características propias al asunto que les estás presentando. Por decirles algo, si se trata de un contrato de compraventa internacional de granos de café, es probable que esa institución de arbitraje tenga un árbitro experto en contratos de los llamados commodities o específicamente de la compraventa internacional de cafés. Todo el tema de las comunicaciones pues son por mensajería, ¿verdad? Te olvidas de la carta rogatoria. Las partes pueden elegir el idioma, la ley aplicable, en lugar de las audiencias. Hoy en día llevar audiencias por Zoom, ¿verdad? Entonces te da mucha flexibilidad que litigar en tribunales no te confiere. Las desventajas, sin embargo, y yo enumeraría dos de las más destacadas, puede ser muy costoso el arbitraje, no es barato, ¿verdad? Por ahí me decía un cuate que la diferencia entre el arbitraje y ir ante los jueces es como la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada. Ambas podrán ser buenas y no le resto una a la otra, pero a lo mejor alguna te va a dar un trato un poquito más particularizado y un poquito más de atención, ¿verdad? En resumen, a lo mejor es caro, pero yo sí creo que es más caro no tenerlo y sobre todo en operaciones de carácter internacional. Existe el proceso de la mediación, no quiero abundar demasiado porque yo sé que ya me estoy excediendo el tiempo, pero la mediación, negociación asistida puede ser muy útil. Hay algunas carencias a nivel del marco jurídico internacional que van en proceso de subsanarse, y me refiero al reconocimiento internacional del acuerdo de transacción derivado de una mediación. Hay una convención más o menos reciente, que es la Convención de Singapur, que busca reconocer internacionalmente un acuerdo de mediación o derivado de una mediación para que pueda ser reconocido en otro. Conclusiones, y creo que lo hice poquito pasadito de tiempo. Número uno, hagan su tarea e investiguen con quién hacen negocios. Tienen que saber ustedes quién está del otro lado del teléfono o del correo electrónico y tener un mayor grado de certeza en su contrato. Dos, documenten la negociación y documenten el contrato. Hay contratos modelos de Intracen, hay contratos de la ICC que pueden ser muy buenos modelos para tomar como punto de partida para elaborar sus contratos internacionales. Están publicados en inglés y español y esto les puede facilitar mucho el tema de la traducción. 3. Infórmense ustedes por su cuenta o insistan que sus áreas de comercio exterior y o sus asesores de sus empresas se documenten sobre la CIS, sobre la Convención de Compraventa Internacional. Es un documento valiosísimo en materia, e importantísimo en materia de contratos internacionales, ¿verdad? Aplica los contratos por default. Las partes podrán excluirlas si lo desean. Yo no lo recomendaría. 4. Aguas con el Incoterm. Elijan el correcto. Hay que tomar en cuenta no solo el costo de la operación, sino el impacto que tiene en cuanto a la transmisión del riesgo y las implicaciones comerciales que la elección pueda tener. 5. Solución de controversias. Como abogados nos enfrentamos muy seguido con casos donde tenemos dificultades para fijar la competencia en México. En ocasiones se logra, en ocasiones no, pero tenemos el riesgo de no poder ejecutar una sentencia. Por esa razón nada más les digo, vayan por el arbitraje. ¿Es caro? Sí, pero es más caro no tenerlo. Con esto termino mi presentación. Pues vemos aquí puras felicitaciones. La verdad es que excelente ponencia. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. Digo, hace rato vimos también los aplausos del doctor Máximo Carvajal. Queremos agradecerte este trueque del día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, tenemos un reconocimiento virtual, ¿no? En el que dice, en este mes que le llamamos Polinizando con Conocimiento para que florezca el cumplimiento de comercio exterior, fiscal y aduanas, TLC Magazine y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Osuna González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema 5 errores para evitar los contratos internacionales el día 1 de agosto del 2022.
firmada por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias por el trueque del día de hoy. Excelente. Al contrario, ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre muy divertido tocar estos temas y más con gente conocedora como ustedes. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. When you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. I do have a favorite child. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. I use memes as a coping mechanism. It's Mattress Firm's once-a-year sale and clearance. Get up to 60% off select Sealy, plus a free adjustable base, all with free and fast delivery. Deals this big won't last long, so don't miss out. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secure our world.